Recomendaciones antes de realizarse análisis clínicos. 1. Mantenga sus costumbres y su alimentación. 2. Normalmente el análisis de sangre debe hacerse en ayunas. 3. No debe fumar antes de hacerse el análisis. 4. El día del análisis, acuda relajado, vístase con ropas de manga y puños anchos. 5. Si tiene tendencia a marearse, es mejor que lo diga antes de la extracción de sangre y que vaya a hacerse la prueba acompañado. Gracias por continuar sintonizando tu programa Torre Médica. Estamos en esta mesa de conclusiones con, ahora sí que, un gran equipo de trabajo que tenemos en Centro de Riñón Guadalajara. Son nuestras chicas superpoderosas de laboratorio. Gracias por continuar con nosotros, lindas. Gracias a ustedes. Y bueno, a mí me gustaría que aclaremos un punto. Sinceramente, ustedes y yo siempre nos peleamos los pacientes, ¿no es cierto? No, llega un punto en el que algunos pacientes necesitan que yo les realice un ultrasonido donde hay que llenar vejiga, pero también llevan estudios de laboratorio. Entonces llega el paciente y argumenta que pues no tomó agua para prepararse para el estudio que yo le voy a realizar porque dicen, tengo que estar en ayuno, entonces si yo tomo agua, pierdo mi ayuno. ¿Esto es correcto? A ver, aclárenos esta duda. No, la verdad es que no. Al contrario, se recomienda tomar agua natural antes de las tomas de muestra. ¿Por qué? Eso nos va a ayudar que las venas se llenen de líquido. Obviamente las venitas pues se van a dilatar, se van a expandir y también nos ayuda a nosotros a que las tomas de muestra sean más sencillas. Evitamos ocasionar lesiones prácticamente y pues la verdad es que también en pacientitos con venas delgadas, con venas difíciles, también nos ayuda mucho con ellos en ese aspecto. Entonces no, la verdad es que el agua no nos rompe el ayuno en absoluto. Se puede tomar agua 1 o 2 vasos, se recomiendan cuando mucho a la hora de despertar o inclusive en camino hacia sus estudios de laboratorio. Perfecto. Digo, le despeja a la gente la duda. ¿Solo los enfermos se deben tomar estudios, Fabi? No. Es recomendable que todas las personas, aunque seamos sanas, nos tomemos estudios esporádicamente, porque los estudios, aparte de diagnosticar y de poder ayudar a los doctores a ver cómo tratarlos, nos ayudan también a prevenir las enfermedades. Porque cuando nos hacemos estudios, nos puede salir que tenemos deficiencia de algo o que tenemos concentraciones algo altas de algún parámetro, entonces nos puede ayudar a prevenirlas o a detectarlas a tiempo para tratarlas o para evitarlas. ¿Y qué pasa con esos pacientes que tienen sus medicamentos de base, diabetes, hipertensión, y llegan sin haberlos tomado porque están en ayuno para sus estudios? ¿Afecta en algo que los tomen? La mayor parte del tiempo no. Los medicamentos como para la hipertensión no nos afectan de nada en los resultados. En el caso de que el paciente necesite saber sus glucosas basales, como los pacientitos diabéticos que se inyectan insulina o toman metformina, por así decirlo, ellos sí se les recomienda que no lo tomen porque nos va a alterar el resultado real de la glucosa, por ejemplo. Los pacientitos que tienen enfermedades tiroideas, que toman medicamentos para la tiroides, si se va a hacer ese día estudios específicamente para ese tipo de afecciones, entonces se recomienda que no se los tome, pero si son estudios generales, por así decirlo, no hay ningún solo problema en que tomen sus medicamentos a la hora en que les corresponde tomar sus medicamentos. Entonces, la acepción que tenemos que hacer, si usted es paciente con antecedente de hipertensión, va a tomarse estudios con nosotros o en algún laboratorio, sí, pero los requiere de manera ordinaria, tómelos y no modificará el resultado de sus estudios. Por lo tanto, tomar acciones de este tipo educativas para la gente que nos ve en pantalla y que va a otro gabinete de laboratorio, que entienda que esto no solamente es platicado con el equipo de laboratorio de análisis clínico, sino también con el equipo clínico y médico, porque el paciente de repente entra al consultorio y sus valores de presión arterial, que obviamente se pueden modificar por el simple estrés del tiempo de espera, el tiempo de ayuno y obviamente el padecimiento, pero si además le impactamos a esto el tiempo de no consumir el antihipertensivo, a veces de repente llegan pacientes con niveles tan altos que estamos buscando qué darle al paciente para que lo tome en la consulta. Esto es parte de las obligaciones clínicas que tenemos que ofrecerle a los pacientes y que entendemos que esta parte artesanal de la que hemos hablado de manera muy insistente en cuanto a la realización de cultivos de diversos materiales, secreciones, ¿sí?, de catéteres, de líquidos de catéteres, de mediciones de medicamentos, que es algo que ya vamos a poder hacer y que estamos haciendo ya de manera ordinaria en el centro. Niveles de hormonas, ¿sí?,
ovario, tiroides, marcadores tumorales. Todo este tipo de marcadores, cuando son procesados en tiempo y forma, la probabilidad y el rango de error se minimiza importantemente. ¿No es así? Sí, es correcto. Sí. Este tiempo, hablaban ustedes que no debe pasar. Hablábamos de que la orina no debe transcurrir un periodo de más de 2 horas por el riesgo de colonización por otros gérmenes. Y hablando en el proceso del concepto de la sangre, entiendo que el tubo le da un tiempo de eficacia al ser metido a una máquina en un sistema semiautomatizado. ¿Cuánto tiempo es el promedio para que tenga un comportamiento el suero, ¿sí?, de la sangre distinto si tardamos más de 2 horas en procesarlo? Es que es dependiendo. Para hacer análisis de suero necesitamos hacer la separación de sí o sí antes de 2 horas de que se tome la muestra. ¿Por qué? Por la retracción del coágulo y todo lo que lleva. Nosotros, al separarlo dentro de este tiempo, nosotros obtenemos todos los analitos intactos en el suero. Si nos tardamos, se pueden quedar atrapados en el coágulo y no nos van a dar resultados correctos. Si nosotros tenemos ya la muestra separada, la podemos refrigerar y nos puede durar hasta 1 semana a temperatura correcta. Pero lo ideal es, la separación es lo más importante. Si no lo hacemos en el tiempo que es, y obviamente los resultados los procesamos y queremos los resultados confiables, lo más rápido, siempre es lo ideal procesarse lo más rápido que se pueda. Que no nos pasemos de 2 horas también en procesar todo. Voy a hablar de algo que nos sucedió durante algún tiempo cuando se procesaban las muestras que iban a otro lugar, que nos hacían la labor de maquila, que es frecuente. El trasladar de manera inconveniente una muestra le explicaba mucho al paciente, destruye algunos compuestos dentro del tubo, y eso nos daba valores donde tuvimos pacientes que fueron incorrectamente e indebidamente tratados por elevaciones de compuestos como calcio, potasio, sodio, porque se salieron del rango promedio. Hicimos comparativos cuando llegó al laboratorio, ¿sí?, y comparamos una muestra que fue trasladada de un tubo y de otro, y el rango era diferente, muy diferente. Por lo tanto, el trasladar las muestras sí afecta. Sí. Si no se hace de la manera correcta, en el tiempo correcto, sí va a afectar. Edith, ¿por qué un estudio de cultivo tarda tantos días en procesarse o en tener sus resultados? Ok, pues primero que nada hay que entender que es un cultivo, pues para nuestros videntes. Entonces, un cultivo lo que busca es identificar qué bacteria específica es la que está produciendo la enfermedad, la infección, ya sea urinaria, en las heces, en sangre, ya lo que nos dijo el doctor, ver qué bacteria es, y sabiendo qué bacteria es, también podemos saber qué medicamentos le van a hacer efecto y van a poder eliminar por completo la infección. Entonces, sabiendo esto, las bacterias tienen un comportamiento específico. Cada bacteria tiene un comportamiento y necesita de cierto tiempo para que se puedan reproducir con ciertas temperaturas, a ciertas condiciones que se necesitan. Entonces, pues sí es como un ser vivo, podría decirse. O sea, tiene que tener su tiempo de incubación para que crezca y de ahí poder ver qué es lo que la va a matar. Por eso tiene que durar muchos días. Esa parte es importante que la gente entienda, porque de repente empezamos tratamientos sin haber tenido un cultivo en nuestras manos, y a veces la gente no regresamos. Hoy hemos trabajado esto en el equipo de consulta para calendarizar a quién se le tomó cultivos en ese intercambio que tenemos de comunicación con ustedes, para que la conveniencia de procesar pronto la muestra y que no se sesgue otra vez este resultado, nos dé la pauta a la hora que ustedes empiezan a arrojar los resultados, y darle un seguimiento al paciente, que si es local o si es foráneo, saber que sus cultivos ya se reportan negativos, que el muestreo que hagamos de control, si es un paciente foráneo, que haga el estudio que corrobore que el tiempo de tratamiento de antibiótico eliminó por completo. Esta labor se ha vuelto un poquito más excelsa a raíz de que hemos fortalecido esta comunicación entre el laboratorio, el personal del equipo de consulta, la comunicación con el paciente o sus familiares, para poderle dar certeza de que la infección fue resuelta.
pues yo quiero agradecerles su presencia e invitarlas a que vayamos al glosario médico. ¿Les parece? Muy bien. Continuamos, doctor Erika. Continuamos con más aquí en Torre Médica, su programa de especialidades. Muchas gracias por acompañarnos, por hacerlo semana a semana, sobre todo en esta sección, el glosario médico o lo que quisieron decir. Y es que usted lo sabe, si es la primera ocasión que nos acompaña en el programa y en esta sección, lo que buscamos es tratar de traducir al español lo que nuestros conductores y nuestros invitados e invitadas mencionan como parte del mismo. Y me da mucho gusto estar acompañando nuevamente a Giovanna Tovar. Giovanna. Hola, muchas gracias. Bienvenida. ¿Cómo te sientes, Giovanna? ¿Bien? Estoy muy contenta. Perfecto. Saludos a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Repito y lo digo, bien representada a través de Giovanna. Bueno, hoy estamos platicando sobre el laboratorio de centro del riñón. Lo decíamos desde el principio del programa y lo platicábamos con el doctor Julio. Opciones para que usted se realice estudios de sangre, de orina, además. Hay N cantidad en la ciudad, pero lugares que lo hagan con la experiencia, con la pericia que se requiere en función de la patología que principalmente trabajamos, que es propiamente el riñón, solo uno. Y bueno, uno de los temas, uno de los conceptos que se estuvieron abordando es el de química sanguínea. Es una serie propiamente de pruebas que se realizan en la sangre y aunque puede ser o se puede evaluar a través de esta prueba hasta 30 elementos, lo normal o lo básico son 6 elementos. La química sanguínea de 6 elementos. Luego pasamos con una biometría hemática o BH, que es algo muy común para nosotros los estudiantes de medicina, pues este es un estudio de laboratorio en el que se analiza todos los componentes que hay en la sangre y pues de esto podemos partir hacia ciertos diagnósticos o nos puede apuntar hasta ciertas enfermedades. Una biometría hemática, ciertamente, como lo menciona Giovanna, nos puede hablar de cómo están trabajando nuestros riñones, de si, por ejemplo, a través de la orina, propiamente a través de un EGO, un examen general de orina, se está sacando como tal o se está expulsando proteína. Por ejemplo, a título personal lo viví, ahora que padecimos recientemente COVID e influenza al mismo tiempo, se me practicó un examen de sangre a la par obviamente de las pruebas para diagnosticar que efectivamente me había ganado el 2x1. Pero bueno, hemocultivo es otro examen que se realiza en el laboratorio del centro del riñón y es justamente el que nos permite identificar si en nuestra sangre hay bacterias o hay microbios, y es que volvemos a la parte de hacer las cosas realmente a conciencia. Y finalmente tenemos un coprológico, que este es un examen igual de laboratorio en el que se va a hacer un análisis microscópico y además de sus componentes en cuestión de las heces fecales. Esto nos puede dar alguna orientación hacia algún problema gastrointestinal y pues es importante para el diagnóstico. Sí, o inclusive para ciertas patologías si hay cuestiones de sangre justo en las heces. Giovanna, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y recuerde que tenemos una cita semana a semana aquí en Torre Médica, su programa de especialidades.